Buen día a todos. Siendo las, las 8:25 del día 6 de octubre del 2021, vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual y pública de la estudiante Graciana Mondini, que tuviste como cotutor a Mariano Minoli, como director a Carlos Hernán Moscusa y como evaluador hoy va a oficiar Claudio Erzinger en tu presentación de la tesina denominada Prolapso de vagina en búfala, descripción de un caso clínico. Te vamos a dar aproximadamente unos 30 minutos para hacer la presentación. Posterior a esto, seguramente el tribunal evaluador podrá tener alguna duda, alguna acotación, alguna sugerencia. Y pasado esos minutitos ya seremos colegas. Así que, Graciana, disfrútalo, ¿sí? Y contanos tu experiencia. De ya éxitos. Bueno, ¿arrancó? Podés comenzar, podés comenzar. Bien. Bueno, yo voy a hablar de un caso clínico que pasó en búfalos y bueno, como característica de los búfalos es que son una importante obtención de proteínas de alto valor biológico en escasas zonas de baja productividad. Esto es que, bueno, que se los considera mejor que el bovino porque pueden aprovechar mejor zonas que son deficientes en forraje. Después, bueno, que se los considera de triple propósito. Esto es porque, bueno, son productores de leche, las búfalas. La carne también no se conoce mucho de su calidad, pero es muy similar a la del bovino. Y que, bueno, también antes se las usaba como animal de tiro, tanto en tierra como en agua. Por ahí eso es más común en la India, que es de donde es su origen. Después, bueno, que tienen un manejo especial porque son desconfiados, que tienen mucha memoria visual y olfativa. Esto es que, por ejemplo, en el tambo que yo fui, de búfalo, me contaban que, por ejemplo, en la guachera siempre va una persona a darles la leche y que si cambiaba por algo, por ejemplo, que tenía vacaciones esta persona y ponían otro, los búfalos no querían agarrar la leche. Como que se acostumbran a las personas, a su olor y la ropa que usan. Después, bueno, que en realidad su hábitat, o el que mejor se adaptan, son las zonas tropicales y subtropicales, porque lo que les pasa es que sufren mucho el frío o el calor. Por lo general ellos están mucho en pantanos, en ríos, y por ejemplo acá en Las Flores les habían hecho como una laguna para que no sufrieran tanto. Después que a comparación del bovino, tienen una longevidad mucho más larga, de 20 años. La fertilidad de sus vientres, bueno, va a ser mejor y la precocidad de la obtención de carne. Acá era que, bueno, por lo general los machos, cuando los que nacen los crían y luego son llevados a faena. Y bueno, esa carne la obtenían más rápido y como la característica de los búfalos en general, que con menor oferta forrajera. Después otra característica de los búfalos es lo del halo amamantamiento, que esto es que una hembra, una búfala, puede amamantar sus crías y crías ajenas. Y que esto se cree que tiene un beneficio porque como que le permite tener constantes las concentraciones de prolactina. Y además es bueno para la inmunidad de la búfala. Bueno, acá un ejemplo de unas búfalas con sus bufalitos en un pastoreo. Después, como características reproductivas, es que tienen un celo cada 18 a 20 días y que dura de 6 a 48 horas. Acá, como característica del celo, también lo que se da es que son difíciles de detectar celos, no lo demuestran. Por ejemplo, en las hembras bovinas se montan unas a otras o se olfatean. En cambio, en las búfalas no, son casi inherentes los celos, no se ven. Después, bueno, las gestaciones de 10 meses, que más o menos son de 308 a 318 días. La vida, bueno, eran que son mucho más longevas que los bovinos, pueden ser de 30 a 40 años. El macho, por lo general, no se usa, no se da mucho, no sirve más de 8 años en sistemas extensivos. Sí puede llegar a durar más cuando de inseminación artificial o cuando están en cabaña porque tienen menor desgaste.
Y después la hembra, que bueno, puede llegar a dar 15 crías hasta 18. A partir de los 25 años ya decae su producción lechera, por lo que a veces también es un motivo de descarte. Bueno, la raza Murra es la que hay acá en el tambo de Búfalas de las Flores. Tiene un sistema genital mucho más muscular, en donde sus cuernos uterinos son más tortuosos. Acá, bueno, después por ahí lo digo, pero que la raza en general de los búfalos, sus cuernos son menos extensibles y menos elásticos, porque el ligamento intercornual empieza desde más arriba a comparación de lo que es el bovino. Y bueno, eso después lo voy a decir, pero por ahí predispone a más patología. Después, bueno, la vaquillona de las búfalas, que se llama bubilla, no se puede inseminar por las pequeñas dimensiones que tiene el aparato reproductivo. Esto es que también al ser menos elástico y a su menor desarrollo en vaquillonas no se pueden inseminar. Después, bueno, que las búfalas son más susceptibles y que tienen mayor incidencia a contraer enfermedades, por esto de que les decía de que tienen su sistema genital es muy parecido al bovino, pero bueno, varían en algunas cosas, como es esto del útero, que va a ser menos extensible y elástico. Por ahí después también tienen los ovarios más pequeños, con la misma funcionalidad, pero más pequeños. Bien, después, bueno, algunas enfermedades relacionadas en un periodo que es el periodo periparto, en donde se consideran 3 semanas antes del parto y 3 semanas después. Bueno, las más comunes son la hipocalcemia, en donde acá lo que ocurre es un desequilibrio de las concentraciones de calcio, eso es tanto en búfalos como en bovinos, que por ahí en búfalos no es tan común como en bovinos, sí va a ser más común en búfalos que estén dedicados a la producción lechera, y bueno, que no es tan común porque, o sea, el búfalo se adapta mucho mejor a las concentraciones de calcio en los forrajes. Por ejemplo, una vaca, un bovino que come forraje pobre en calcio ya va a tener hipocalcemia. En cambio, por ahí el búfalo lo amortigua más porque retiene más minerales y eso en sangre. Después, bueno, el desplazamiento de abomazo que se va a dar en cualquiera de las dos especies y es que está relacionado a que cuando la vaca pare, el lugar que deja ese útero, una vez que termina la gestación, va a ser ocupado por el abomazo que puede llegar a desplazarse, además de que puede estar acompañado de una atonía muscular y eso hace que tenga más líquido y gas acumulado y bueno, se desplace. Después, bueno, lo del balance energético negativo, hígado graso y cetosis, eso se dan las dos. Eso es más que nada porque cuando están por parir, la vaca deja de consumir alimento, o sea, disminuye su consumo y a su vez que aumenta en el parto el pico de lactancia. O sea, empieza con la lactancia. Entonces acá, bueno, también tiene mucho más requerimiento, empieza a remover sus reservas corporales, disminuye la condición corporal y el tejido adiposo. Y eso hace que se dé un desbalance que, bueno, se produce un cuerpo cetónico, o sea, normalmente aumentan en sangre y, bueno, trabaja más el hígado, que puede que se acumule y que dé hígado graso. Después, bueno, la retención de placenta y metritis, estas se dan las dos, también en bovinos y búfalas. La retención de placenta por ahí se puede dar por gestaciones que se adelanten, que tengan partos prematuros, que la placenta no esté madura, entonces quedan unidas las uniones del feto y la madre. Y bueno, y siempre que vos tengas retención de placenta, o en general, se va a dar la metritis, que es la infección del útero, por esta retención de placenta en donde aprovechan los agentes infecciosos y se contamina. Y bueno, después otra enfermedad u otra presentación es lo de prolapso vaginal y uterino. Por lo general el prolapso uterino se da después del parto, que es porque la vaca sigue teniendo pujos, contracciones, bueno, que tenga un feto muy grande. Y bueno, el prolapso vaginal también puede ser después del parto o también antes del parto. Que ambos se consideran de urgencia por las complicaciones que pueden llegar a tener, o sea, más que nada por la irrigación y que pueden comprometer la vida del feto y de la madre. Bueno, acá te voy a hablar de mi caso clínico.
que se da en el establecimiento La Delfina, se llama, que es un tambo de búfalas en donde elaboran con su leche productos. No es un tambo muy grande, cuentan con hectáreas propias, como 450 hectáreas, de las cuales más o menos la mitad son de ganadería y la otra mitad son de agricultura, en donde, bueno, tienen, según la época, verdeos de invierno, verdeos de verano, y a su vez tienen siempre sembrado maíz para darle silos. Bueno, el establecimiento queda más o menos cerca del pueblo de acá de Las Flores, en la zona quinta, y bueno, tienen organizadas distintas cosas, distintas parcelas, y acá también está la fábrica. Bueno, que está ubicado en Las Flores. Como manejo tienen que las búfalas se encierran 2 veces al día para sus respectivos ordeños. Utilizan un servicio que es inseminación artificial a tiempo fijo. Acá, bueno, por lo que les decía hoy, que las búfalas no demuestran casi el celo, es muy difícil hacer una inseminación artificial por detección de celo. Así que una vez que las búfalas, por lo general se forman lotes de 80 o 90 búfalas, y una vez que paren estas búfalas y entran en ordeño, a los 45 o 50 días se les va a dar una inseminación artificial a tiempo fijo, y luego a los 15 días se les echa un toro búfalo en donde está más o menos 30 días, 30 o 60 días. Y después, una vez que se saca el búfalo, a los 35 o 40 días se hace el diagnóstico de gestación a ver si quedaron preñados o no. Y bueno, si hay búfalas que no quedaron preñadas, otra vez se inicia esta inseminación artificial a tiempo fijo, y por ahí también alguna búfala que haya parido. Y bueno, y esto de la inseminación artificial a tiempo fijo más el toro, el búfalo que se le agrega, da más o menos un 70% de preñez. Bueno, después que los bufalitos cuando nacen, el primer día que nacen ya van a guachera, que estas son guacheras en estaca, como se ven en la foto acá del fondo. Y bueno, más o menos cada 2 o 3 días los van cambiando de lugar. Bueno, acá depende, ¿no? En verano, por ejemplo, tratan de buscarle la sombra. En invierno les ponen alguna capa para que no sufran tanto el frío. Y bueno, una vez que están en esta guachera, después pasan a la recría, en donde la recría se van a obtener las hembras para el servicio, y los machos, bueno, se siguen alimentando, puede ser a pasto o bueno, con algún forraje de mejor calidad para obtener machos de faena, que son más o menos a los 2 o 3 años y con 450 kilos. Otra cosa que bueno, que la carne no es muy conocida, pero es de muy similares características a la del bovino. Por ahí es mucho mejor porque tiene mucho menos colesterol, tiene más grasa y bueno, más proteína. Y que otra cosa que no se hace es castrar, porque en realidad cuando llegan a su peso de faena, que sería la pubertad de los machos, no tienen alteración. No es como eso varía con el bovino, que por lo general tienen que castrarse el bovino para que aumente su peso y tenga otras características. Bien, bueno, mi caso clínico fue el 23 de febrero, que nos llaman a las 15 horas, porque estaban llevando las búfalas al ordeño y vieron que tenía la par salida. Bueno, cuando llegamos ya tenían la búfala en el brete y empezamos a preguntar unas características, y era que era una vaquillona, o sea, una bubilla de primera aparición, tenía 4 años de edad, era de raza murra y de más o menos pesaba 500 kilos. Esta hembra estaba formando parte de un lote de 90 animales que estaban en ordeño y tenía 1 semana de parida. Su parto había sido normal, no tuvo ningún problema. Por ahí lo que nos decían era que las búfalas, en general por su temperamento, que ellos suponían que las hayan golpeado o gritado mientras las arriaban, o algo que se hubiera cambiado de lugar, algún, no sé, cambio, que no era de rutina y que por ahí se había estresado y se le había salido esta parte. Bueno, el examen objetivo general y particular del aparato genital, la búfala estaba de pie, sin dificultad para caminar ni debilidad. Bueno, hicimos un examen objetivo general que no tenía particularidades.
El órgano prolapsado pudimos comprobar que era la vagina, no tenía contaminación, ni laceraciones o hemorragia. O sea, como que era muy fresco, no tenía ni sustancias extrañas, paja, pasto, nada. Y bueno, y lo primero que hicimos también fue comprobar que no hubiera vísceras, alguna vejiga, útero, dentro de este prolapso. El diagnóstico lo hicimos a simple vista y al tacto. Observamos que la masa prolapsada que salía por los labios era la vagina. Y bueno, hicimos tacto y ahí nomás teníamos el tapón mucoso con el canal cervical. Bueno, esta era la búfala, que le habían sacado una foto el tambero mientras las arriaba, que esto es lo que, por qué nos llaman a consulta, como lo habían visto. Bueno, como tratamiento lo primero que hicimos fue la limpieza y antisepsia de la masa, que primero, bueno, usamos un poco de agua tibia y después ya le limpiamos con yodo. Después, bueno, revisamos la mucosa para que no hubiera ninguna lesión ni laceración, que estaba perfecta. Después fuimos reintroduciéndolo de a poco por compresión manual lenta, siempre desde lo más cerca de los labios vulvares, o sea, de lo más craneal hasta lo más caudal. Y una vez que lo teníamos dentro de este prolapso, lo que hicimos fue insensibilizar los labios de la vulva con lidocaína. Acá, bueno, no necesitamos dar anestesia epidural porque la búfala no tenía contracciones o hacía fuerza, no tenía pujos. Realizamos una sutura con puntos U en horizontal con capitones, que hicimos 3 puntos, más o menos equidistantes con la misma distancia, y que nos aseguramos que dejar 2 espacios para que la búfala pudiera orinar. Después, como terapia medicamentosa, usamos antibióticos y un antiinflamatorio, que acá estábamos en duda si usar o no, por su periodo de retirada en leche y sabiendo que eran búfalas de ordeño. Pero bueno, usamos un antibiótico de amplio espectro, que era una streptomicina, penicilina y un antiinflamatorio que fue la Dexa. Después, bueno, me contacté con los del tambo y me contaron que la evolución de la búfala había sido buena, que no habían tenido problemas, no había vuelto a prolapsar. Y que bueno, cumplida una semana de ordeñe, que era después del tratamiento, se la sacó como búfala ama. Es que cuando se la saca con los bufalitos está unos días y es como que para que estén más tranquilos. Y una vez que pasó esa semana, que además cumplió el periodo de retirada de los fármacos, volvió al ordeño. Y bueno, y después de esto, a los 45 o 50 días, lo que les decía hoy, pues llevaba a servicio, primero inseminación artificial a tiempo fijo y luego con el toro. Y bueno, después le hicieron un diagnóstico de preñez, una vez que habían sacado el toro y habían pasado los días, y que la búfala estaba preñada. Así que ahora estaba gestando y todavía estaba en el periodo de lactancia en el orden. Bueno, en la discusión de mi tesis teníamos los factores predisponentes que podrían haber llevado a este prolapso, como algunos podrían ser los desequilibrios nutricionales del calcio, fósforo, magnesio y selenio, desequilibrios hormonales como estrógeno y la relaxina. Acá esto es que durante el parto, todos estos factores predisponentes, me faltó decir, que se van a dar siempre en este periodo periparto, que son 3 semanas antes del parto y 3 semanas después. Bueno, que acá las hormonas en el parto aumentan los estrógenos y también está la relaxina, que podría ser que esta relaxina haya llevado a una relajación excesiva de los ligamentos y todo el aparato genital ahí de la pelvis, y que por ahí eso haya llevado también a un prolapso. Después, bueno, se sabe que también hay una predisposición hereditaria al prolapso, algún estrés, esto que les decía que los búfalos son mucho más sensibles que los bovinos, sea a los gritos, a los arreos, algún cambio de rutina que los estrese. Después también se puede dar por un aumento en la presión intraabdominal, que esto es que porque crezca mucho el feto, que sea de gran tamaño, o una placenta muy grande, bueno, puede llevar a que prolapse, ¿no?, la vagina. También la relajación fisiológica de la vagina por gestación avanzada, esto es medio relacionado con los desequilibrios hormonales, en donde se relaja tanto las estructuras como, o sea, los ligamentos como las estructuras del aparato ahí genital.
Bueno, el tamaño de la cría, que sea muy grande. Y en general también estos prolapsos se van a dar más en hembra adulta por la cantidad de partos que pueden llegar a tener. Ya no es lo mismo una hembra que recién empieza a una que tiene muchas gestaciones. Y además, bueno, que pierde esa elasticidad y también que al tener varios partos también se puede dar que la vaca, o en este caso de la búfala, tenga una condición corporal ya media precaria o desgaste de tantos partos que haya tenido. Pero bueno, no era el caso de mi caso clínico porque era una vaquillona de primera aparición. Después, bueno, las técnicas quirúrgicas que se podrían usar para evitar la recidiva del prolapso una vez que está dentro de su lugar, pueden ser el método de Gunnar, en donde acá se usa una aguja especial, que es la de Gunnar, una cinta umbilical estéril, y lo que se hace es que, bueno, con una aguja que está especial, se entra en ventral de los labios vulvares, se sale en dorsal, se pasa la cinta y se vuelve otra vez a salir desde dorsal a ventral y abajo se hace un nudo, ¿no? Esto lo que tiene como desventaja es que tiene que ser lejos del parto, porque cuando la vaca está en periodo de parto, se tiene que tener asistencia, porque si no se puede desgarrar la vulva o puede que se comprometa la vida del feto y la de la madre. Después otro método es el cierre de flexa, en donde se usan 3 grampas, 2 clavijas y 3 bolas atornilladas. Esto es que también se colocan ahí en los labios vulvares, siempre en profundidad para evitar los desgarros y bueno, también dura mucho tiempo. Y bueno, el último método es la sutura discontinua de nudo en horizontal, que esta es la que habíamos usado. Acá se usa una aguja traumática curva, el nylon y capitones que pueden ser de plástico, de madera, estén. Acá también se pueden usar que sean individuales por cada punto, por ejemplo, si haces 2 o 3 puntos, o uno entero, por ejemplo, un taco entero de madera y le vas pasando los puntos. Bueno, lo que tiene esta sutura es que no es indicado, tiene como desventaja, es que causa irritación, dolor, inflamación en la zona. Bueno, acá nosotros en mi caso habíamos elegido esta sutura porque nos parecía práctica, fácil y económica, eran con las cosas que teníamos. Por ahí no era la ideal, pero bueno. Y con respecto a las otras suturas, no usamos, por ejemplo, el cierre de flexa porque mi tutor con el que salía de residencia, él había tenido casos de que lo usaba y se desgarraba. Entonces no le gustaba. Y después, bueno, en la sutura de Gunnar no teníamos esa aguja especial y cinta especial. Así que decidimos realizar esto. Como conclusión de este caso es que, bueno, el prolapso vaginal es de urgencia por el compromiso que puede llegar a tener, tanto de la irrigación, que el animal se pueda morir o le pueda agarrar una enfermedad sistémica, además de las complicaciones que si prolapsa de vagina puede llevar a un prolapso de recto, de útero, puede llevar al aborto, pueden venir las vejigas, el intestino. Bueno, eso como prolapso. Y después que, bueno, tiene que ser de atención rápida para mantener el animal en el rodeo, de esto que decíamos también de las complicaciones. Y además que una atención rápida y sencilla, siempre con lo ideal, va a permitir que el animal siga en el rodeo y pueda seguir llevando adelante gestaciones y pariciones. Después que, bueno, es importante la limpieza y antisepsia del prolapso para evitar las posibles patologías. Esto es que, por ejemplo, que si queda sucio o queda contaminado, por ahí sí lo puedes volver a reintroducir, hacer la sutura, pero se puede generar una infección sistémica y que puede llevar al animal a la muerte. Y bueno, acá una foto, esto es del tambo. Acá, por ejemplo, un silo en donde le están dando autoconsumo. Siempre del campo, en donde les había contado que llevan adelante la agricultura. Y las búfalas, bueno, en este caso, esta es la de mi caso, una de estas era de mi caso.
en donde, bueno, ahí están gestando, todavía están en el periodo de lactancia, o sea, el que la están ordeñando, y bueno, ahí es donde están un tiempo y después la llevan al ordeño. Otra cosa que me olvidé de contarles de las búfalas como característica es su leche, que bueno, en este tambo no dan más de 4 o 8 litros de leche por día, depende si está en un pico de lactancia o no, y que lo que tiene es que tienen, la leche no es muy abundante, pero tienen mucha caseína, proteínas y minerales. Además, por ejemplo, con 8 litros de leche ya pueden hacer un queso, que bueno, es mucho mejor que el bovino se necesita mucho más para hacer un queso. Y también me olvidé de contarles que lo que se hacía en este tambo son los productos que se hacen son yogures, tenés leche, quesos, que puede ser quesos como mozzarella, quesos duros, también la proboleta, también se hace dulce de leche, y todo eso tiene un mercado, es bastante caro los productos por la poca cantidad de leche que se saca. Y que siempre todas las búfalas que se ordeñan, toda esa leche solo tiene destino a la fábrica para estos productos. Y bueno, ahí termino.